Bien, amigos, la cantidad de información, tanto nacionales como internacionales, se producen que hasta para los titulares el tiempo es insuficiente. Para la información completa, mucho más. Y no se dice para analizarlas. Sin embargo, las personas debemos saber qué está pasando aquí y en todo el mundo. El periódico Hoy, de hoy sábado 8 de julio, nos trae las siguientes informaciones. La marcha de la diáspora haitiana en República Dominicana fue prohibida. Organizadores acatan la decisión del Ministerio de Interior y Policía. El pastor John Henrys invitó a los haitianos en el país a unirse a través de las plataformas digitales y de las redes sociales. La marcha internacional Alivio por Haití, que había sido convocada para mañana por la Iglesia Tabernáculo de Dios de 63 países, fue prohibida ayer por el Ministerio de Interior y Policía y advirtió que los extranjeros no pueden organizar actividades que afecten la paz, la seguridad o el orden público. Una vez conocida la decisión de Interior y Policía, el pastor John Henry de la Iglesia Tabernáculo de Gloria anunció la cancelación de la marcha y explicó que son un movimiento pacífico que se acogen a los mandatos. Por ello, decidieron unirse de manera virtual con los 67 países que la realizaron al mismo tiempo. Sorprendido ante la decisión de Interior y Policía porque habían agotado todos los trámites necesarios, dijo que la actividad tenía los mismos objetivos del gobierno dominicano y que no buscaba bajo ningún concepto alterar el orden público ni la paz social. Entendemos lo delicado de la situación de mi país, porque soy dominicano y las razones legales que hay detrás de esa decisión, siempre reiterando que este es un movimiento pacífico y respetuoso de las leyes. Por otra parte, el senador por la provincia de La Vega dijo, Ramón Rogelio Genao, que la marcha es una provocación imprudente y temeraria a los dominicanos. Una marcha de activistas sociales haitianos en territorio dominicano no solo sería claramente inconstitucional e ilegal, sino que además resulta una provocación imprudente y temeraria a los dominicanos. Generalmente, las marchas están básicamente basadas en reclamos o ratificación de derechos. Hay las marchas religiosas que tienen otro objetivo, que es rendir culto a Dios o a algún ser extraordinario. Sin embargo, lo que se ve claramente es que se está utilizando la variante de marcha religiosa con un pastor para encubrir el objetivo principal que tiene, y es la ratificación de los derechos de los ciudadanos haitianos en todo el mundo y sobre todo en la República Dominicana. Hay que hacer notar que esta semana el señor canciller de la República varió un poco su posición
y señaló que la clase o la élite haitiana tiene que ayudar en el proceso, porque ellos han hecho un ausentismo aparente. Y segundo, un abogado, dirigente político y hombre de mucho prestigio en la ciudad de Santiago, nuestro amigo Julián Cerulle, aseguró que resulta muy difícil para el gobierno dominicano establecer una política de negociación y relaciones con Haití, mientras en esa nación opere un Estado controlado por bandas y con una ausencia total de autoridades. Eso es el tema haitiano de hoy. Por otra parte, tenemos que el periódico Hoy nos trae que los libreros que suplen educación, los textos, ante los cuestionamientos a las editoras dominicanas que ganaron la licitación realizada por el Ministerio de Educación para la adjudicación de los libros de textos digitales de secundaria, la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto de República Dominicana depositó ayer ante la Procuraduría Anticorrupción un escrito de pronto despacho a fin de que se investigue y se aclare la situación. La entidad que agrupa a los libreros de texto en el país rechazó que entre sus miembros haya habido colusión y deploró de un año de finalizado el proceso de las empresas ganadoras. Bueno, ese tema de los libros de texto no termina ni va a terminar por ahora. En los países de América Latina y del Caribe persisten altos niveles de desigualdad debido a que se mantienen brechas que han impedido que haya una rebaja de esta, principalmente porque las políticas públicas implementadas por los gobiernos han sido insuficientes. Ese es un pronunciamiento de Dolores de la Mata. ¿Cuál es el problema? El problema es que desigualdades sociales hay en todas partes del mundo. Y eso camina de la mano del nivel de desarrollo de cada país. El trecho entre desarrollo y no desarrollo es proporcional a las desigualdades sociales. El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, afirma que decir que la deuda es insostenible es una falsedad. Una doctora aconseja una vacunación para evitar infecciones. Ay, Dios mío. Ojalá que no le cambien a esa doctora el texto. Los pacientes renales ven insuficiente que solo haya 8,000 millones para enfermedades de alto costo. El señor obispo de la diócesis La Altagracia, que es Higüey, Romana y El Ceibo, Monseñor Castro Marte, dice que advierte que en el país podría haber conflictos sociales si no se resuelve el problema de los apagones. Monseñor de Jesús Castro Marte dijo que la solución al problema de la energía es una realidad que el gobierno debe poner atención. El religioso volvió a pronunciarse sobre la situación del país, esta vez a través de su red social. Lo que pasa es que hay que entender que los obispos tienen una conexión directa con sectores populares.
Y cuando él afirma eso, es sencillamente externando una preocupación. Bien, el cigarro de tabaco dominicano es un soporte emocional de la salud mental, aseguró el presidente de Procigar. Dice Henke Kelmer que en la pandemia aumentó el consumo de tabaco en República Dominicana. Diputado dice que puede repostularse no por tener caso del narcotráfico. El diputado Héctor Félix declaró que la Procuraduría General no le ha hecho ni una pregunta sobre su presunta vinculación con un imputado de la Operación Falcon. A casi 2 años de la acusación, la que solo se mencionó en los medios de comunicación. El problema es que la lucha contra la corrupción ha tenido algunos elementos que han distraído un poco, no la atención, sino la implementación de darle curso a expedientes por la cantidad de expedientes adicionales que tiene la Procuraduría. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que normalmente, en tiempos que no hay conflictos, la Procuraduría tiene elementos del día a día que tiene que atender. Denuncias, violaciones. Es el Ministerio Público que tiene que participar como Ministerio Público en todos los jueces que llevan a cabo todas las cortes y tribunales de la República. Pero adicionalmente, desde hace 3 años, desde que esa Procuraduría, el presidente la declaró independiente, le otorgó independencia, derivó una condición que es de él, pues esa Procuraduría se focalizó en una lucha contra la corrupción. Segundo, una lucha contra la corrupción del gobierno anterior. Tercero, una lucha de la Procuraduría contra el anterior procurador que ellos sustituyeron. Tercero, una lucha contra el juego ilegal. Cuarto, una lucha contra acusaciones que le han estado haciendo tanto local como Estados Unidos a legisladores electos de participar en operaciones de narcotráfico. A todo eso hay que sumarle que esa Procuraduría no es verdad que va a tomar medidas que perjudiquen al gobierno que las nombró. Y ni es verdad que esa Procuraduría va a tomar medidas que eviten el crecimiento de la reelección presidencial. Por tanto, han optado por disminuir acciones en algunas áreas. Sobre todo, que hay un proceso que recibieron, que fue el proceso de Catalina y de los contratos que Odebrecht llevó a cabo en el país, que viene a empañarlo la llegada al poder de
un sector político que fue electo en Brasil y que le ha quitado, ha despenalizado a Odebrecht en Brasil. Lo que significa que como el gobierno anterior de Brasil fue que suplió las pruebas al gobierno anterior dominicano, ahora eso hay que revisarlo. Estamos, en el caso de Brecht, dependiendo de un alto porcentaje en lo que ocurrió en Brasil. No estoy diciendo ningún elemento personal, porque si fuera personal, dijera perfectamente que la llegada de Lula tumba ese proceso, porque Brasil lo despenalizó eligiéndolo. Es decir, la voluntad popular llevó a Lula al poder, porque lo descargó. Entonces, si todo lo que Bolsonaro y su gente le otorgaron información y pruebas a Jean Alain, entonces hay que revisar ese caso, de si realmente vale la pena o sobreseerlo. Hay otro caso también que se está llevando a cabo muy, muy serio, que son los pagos que el Estado Dominicano o los gobiernos anteriores han estado haciendo de deudas viejas. Eso no es un delito, pero han involucrado el juego y la política en este caso. Y resulta que los principales testigos que han recibido el premio por la delación, no se ha hablado de el acuerdo que se ha llevado. Aquí, en República Dominicana, tenemos que saber por qué el juez de la Suprema, que fue encargado de los casos de los legisladores acusados de narco, no ha recibido la acusación formal de la Procuraduría. ¿Qué busca la Procuraduría? Dejarlo para luego. O no ha tenido tiempo por tener tantos casos. Segundo, los señores Ángel Rondón, figura principal de Odebrecht, Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomos tienen la Procuraduría que aclarar la posición de esas tres personas. Si esas personas que fueron los que armaron eso, por el hecho de delatar personas que trabajaban por orden o en combinación o en complicidad con ellos, porque ellos resultan descargados, no, pero quedando en una posición mejor que aquellos que participaron en una sola parte de ese proceso. Eso es muy serio. Esas tres personas deberían de ellos primero y segundo la Procuraduría de dar a conocer cuáles fueron los acuerdos mediante los cuales inclusive viajan libremente, viajan al exterior con permiso de la Procuraduría, cosa que a Jean Alain no se le permitió, porque lo de Jean Alain es un caso complejo. Hay problemas de violaciones, hay acusaciones ciertas, hay delación primada que le dijeron a una persona, dilo todo y quédate por allá. Pero también hay
una inquina, es decir, deseo de venganza. Entonces, cuando esos elementos están en un solo, a Jean Alain lo que hay que cogerle pena, no tiene forma de salir de ahí. Y además que toda esa gente que tiene delación premiada son personas inmensamente ricos, poderosos y tenedores de grandes fortunas. Y los políticos tienen la esperanza de que ellos los ayuden en sus campañas. Lo de Rondón está ya casi claro. Ahora, lo de Mimilo y Crisóstomo, hay mucho que aclarar. Por el hecho de que Mimilo y Crisóstomo hayan dicho de todo, no significa que ellos estén libres de todo. O a lo mejor lo están, pero si ellos no están, no pueden estar los que trabajaron para ellos, o en combinación o en complicidad con. Señores, es un problema que puede afectar mucho las elecciones. Miren lo que hicieron los diputados acusados de narco. Inscribieron sus candidaturas. Tienen derecho. Tienen derecho a inscribirla, hasta que eso no se conozca el fondo. Pero mientras tanto no han comenzado a investigarlo. Y todo el mundo sabe que el juego inundó el poder legislativo. Y todo el mundo sabe que hace apenas una semana un aspirante a diputados es dueño de 2.000 bancas ilegales. Todo el mundo sabe cuáles fueron las recomendaciones del señor Teófilo Tabar al ministro de Hacienda. Dice, mira, eso es lo que hay, hagan lo que tienen que hacer. Porque un administrador de la lotería no tiene todo el poder. Pero parece que ya conoció lo que está pasando. El juego es legal. Hay 2 juegos, 3 juegos. Los casinos, las bancas de lotería y las bancas deportivas. Todo eso está Hacienda encargado. Y la lotería tiene una parte, Impuestos Internos tiene otra y Hacienda tiene otra. Ese es, además, la primera fuente de ingresos en el país. Y es el principal gasto de la clase pobre dominicana. Lo primero que hace el pobre es jugar y después comer. Entonces, ese tema de los Crisóstomos y los Mimilos, yo creo que merecen algo más que filtrar un interrogatorio. Porque hoy esas personas están dirigiendo parte del poder político y están produciendo pánico en muchos sectores, porque eso solamente tienen que decir, tú estás en esto. Y tienen credibilidad absoluta de la Procuraduría. Hay un caso sin precedentes en que uno de los delatores no quiso ser señalado porque está implicado en 2 gobiernos y en 3 candidatos presidenciales. Y lo que hizo fue ordenarle a un subalterno de él que
lleve su computadora a la Procuraduría y se la entregue. Mira, yo soy empleado de fulano y tengo aquí todas las operaciones que hemos hecho toda la vida. Y le entregó su computadora. Él no fue que lo delató, ni siquiera fue el empleado, entregó la computadora con nombres y montos. Fulano de tal, periodista. Fulano de tal, se cobró una deuda y se le dio tanto. Perencejito, se le dio por hacer un mandado. Perencejote, se le dieron 200 millones por una deuda que ayudó a cobrar. Todo está en esa computadora. Todo. Entonces, este país está llevando unos problemas paralelos que son unas elecciones generales. Primero municipales y luego presidenciales. Esas elecciones tienen una particularidad y es que están llevándose a cabo para enfrentar un hombre que está en el poder y que tiene derecho a optar por un nuevo periodo. Un hombre que ha sido gobernante durante 12 años en República Dominicana. Un partido que ha gobernado 20 años en República Dominicana. 20 años. Un hombre que ha sido presidente del partido más organizado durante 20 años. Un candidato del partido mejor organizado que ha gobernado este país durante 20 años. Todo eso se ha enfrentado. Dos partidos que se han dividido, los dos grandes partidos que se han dividido, PRD y PRM, y Fuerza del Pueblo y PLD. Todo eso nos espera. Una lucha entre iguales. Un Congreso en que mayoritariamente el juego, el empresariado beneficiado de exoneraciones, la mafia, el narco, el lavado y el juego dominan la mayoría y los buenos son una minoría. El futuro no es muy promisorio. Pero las cosas van a ocurrir y los resultados. Y mientras tanto, tenemos todos los organismos internacionales que con un dedo nos dicen, y ustedes son los que tienen que cargar con el peso de el vecino país. Y República Dominicana dice, tenemos suficientes problemas y no podemos cargar, la comunidad internacional tiene que hacerlo. Y cuando tú buscas con quién hablar, solamente hay una banda que domina Haití. Y esa banda es sostenida por los ricos y los Estados Unidos. Secuestran, ponen en libertad, tienen armas modernas y dirigen todo lo que le da la gana en Haití. Si habla con algún sector político para pedirle que apoye una intervención dominicana para solucionarlo, dice sí, pero tiene que ser bajo el mandato de Haití. Eso es imposible. Y eso es lo que tiene el juego trancado. Los haitianos quieren
que República Dominicana resuelva. Pero quien dirige esa solución serían ellos, porque ellos son los dueños de la isla, porque tienen el documento, tienen el papel que Dios le dio como propietarios de toda la isla, ratificado por 2 tratados entre Francia y España hace mucho. Parece ser que hoy justamente un líder americano clavó una bandera en California y dijo, ya esto no es México, esto es Estados Unidos, en San Francisco de California. Y así fue, así es que vamos a hacer eso aquí sin ironías y cogerle cariño a esa idea. Es cuestión de tiempo, Es cuestión de tiempo. Vamos a una pausa.